Ya tienes para compartir. Sí. Quedé con la hermana Carmen para que coja un número. Ajá, puedes seguir porque el hermano Edilia no está participando. Sí, ya finalizó su... No sé si podrá entrar porque tiene problemas con internet. Hermana Carmen con el número 6. Veamos a ver. Explica cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan que Dios castiga la murmuración. Ah, ok, muy bien. De eso también habló usted en la pregunta anterior, de esos ejemplos. Sí, hermano, ya yo contesté eso. María cuando murmuró contra Moisés, porque lo contesté en otro tiempo. Sí. Ella recibió castigo, el castigo de la lepra. Así es decir, que eso no quedó sin castigo. El otro, bueno, ese fue el que se mencionó en ese punto, digo yo, creo, recuerdo. ¿Y en el Nuevo? En el Nuevo está el de Diótrofe, ¿no? Que se dio ese ejemplo, el de Tercera de Juan 1. Él fue un murmurador, detractor, pues, hasta de sus hermanos del grupo. O sea, donde se dice que esto no, o sea, Dios no lo permite. Podemos ser hijos de Él, podemos ser, no lo que está diciendo, o muchos creen en el Nuevo Testamento, por esa, confunden la permisividad o el perdón, el amor y todo eso de Dios y creen que eso no es válido para estos tiempos. Pues Dios nos va a disciplinar porque no puede ser un modelo de detractor, un cristiano o un hijo de Él, pues. Así es, muy bien. El ejemplo anterior era el de María, ese que lo había equivocado. Muy bien. Okay. Ay, hermano. Dice, consecuencia grave de la murmuración, hay algunos puntos. Vamos a leer, al leerlo dice, el apóstol Pablo nos recuerda sobre las consecuencias por murmurar. Pablo lo considera un caso grave porque no mostraron arrepentimiento por la murmuración y continuaron murmurando contra Dios y Moisés. 1 Corintios 10:10, que es el versículo de apertura, no sé si decir clave, versículo lema de la enseñanza de hoy. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La consecuencia fue que perecieron por el destructor, un ángel asignado por Dios para ejecutar el juicio. En el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan sobre lo grave de la murmuración. Salmo 101:5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios no soporta la murmuración y mantiene sus promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Bendecir es hablar bien del otro y maldecir es murmurar, es hablar mal del otro para dañarlo. Maldecir, mal hablar. Dios cumple sus promesas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay algunos versículos que podemos leer, Números 16:49, Salmo 101:5, como el que leímos hace poco, Primera de Corintios 10:10, también como leímos, y Apocalipsis 21:8. Juan 6:43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Muy bien. Sigo con Víctor. Quedan... El número 4 ya lo habían seleccionado, ¿sí, no? No, son las que están en... Me parece que no, sí. Ok, Víctor. 3, 4, 8 y 10. 10. A ver, mencione 2 ejemplos bíblicos del gigante de la murmuración. ¿Okay? A ver, 2 ejemplos de los que prácticamente hemos hablado.
Bueno, que no sean los mismos. Que ok, vamos a ayudar a Víctor porque ok, dice Víctor, cuando los fariseos hablaban de Jesús, decían que demonio tiene este. Bueno, sí, bien. ¿Dónde está escrito? En los evangelios. Ok, Víctor, falta otro por ahí que puedas recordar. Se pretendían con la autoridad de juzgarle, así es. ¿Y algún otro por ahí que también te puedas recordar? A Noé. A Noé que se burlaban y hablaban de él. No creían lo que Dios le había revelado. Así es. Marley también por acá dice que cuando David fue a pelear contra Goliat, sus hermanos hablaban mal de él, lo menospreciaban incluso. Y dice que está en 1 Samuel. Muy bien. No creían lo que Dios le había revelado a Noé. Así es. Bien. Podemos leer aquí estos punticos. Dice la parábola del fariseo y el publicano. Ah, muy bien. Lucas 18, 9 y 10, diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El murmurador no tiene temor de Dios. Lucas 18, 11 dice: el fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eso es lo que decía el fariseo. Ahora, el temeroso de Dios será justificado. Dice el versículo 13 y 14, hablando del publicano, o mostrando el ejemplo del publicano, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice Víctor acá: creo que la murmuración siempre ha sido el accionar del yo, del hombre superponiéndose al conocimiento de Dios Todopoderoso. Por ejemplo, también se menciona como los amigos de Job. Así es. Muy bien. Gracias, Víctor. Le toca a Soraya. Soraya escoge uno de los números que están en azulito. Quedan 3. El 3. Muy bien. Menciona una consecuencia leve de la murmuración. Leve. Mencione una consecuencia leve de la murmuración.
pero una enfermedad no es leve. El ejemplo de María y Aarón. La lepra, porque le dio fue lepra. Bueno, lo peor hubiese sido que le quitaran la vida, ¿no? Ok, hermana, respuesta definitiva, sin echar la culpa a nadie. Dice la hermana Carmen, divisiones familiares y de la iglesia. Soraya dice, Dios aborrece la murmuración porque contradice la voluntad de Dios. Juzga a Dios. Juzga a Dios porque dice que se equivocó, por ejemplo. Así es. La hermana Carmen dice amargura de corazón. Bien, ok. Veamos acá. Bueno, precisamente es el ejemplo que dio Soraya. María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran contra él. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La excusa o pretexto para hablar contra Moisés fue sobre la mujer cusita que había tomado por esposa, pero sale a relucir la envidia, la verdadera razón, números 12:12. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Decían entre ellos dos, y lo oyó Jehová. Los que murmuraban, los que murmuran, calumnian, chismean, difaman, donde hablen, los escuchará Dios. Dios jamás dejará impune la murmuración. Números 12, versículos 9 al 10 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miraron a María y aquí que estaba leprosa. María, la que inició la murmuración, fue disciplinada con la lepra. Dios tiene misericordia cuando la persona muestra arrepentimiento. Ok, muy bien. Quedan dos numeritos. Hermana Elsa, vuelvo con usted. Solo La número 4. número 4, muy bien. Explique la razón por la que Dios aborrece la murmuración. El versículo anterior, por ahí da una pista. Cuando decían María y Aarón que si solamente por boca de Moisés hablaba él, ¿no también hablaba por boca de ellos? Se preguntaron a sí mismos. Y los oyó Jehová. ¿Por qué Dios aborrece a los que murmuran? A ver. ¿Qué cree usted? ¿Por qué Dios no le gusta que nosotros murmuremos? Murmurar es hablar mal del prójimo o de nuestros hermanos, pues. Dar falsos testimonios, hablar como por envidia, como vimos en el ejemplo anterior. El pastor comentaba allí cuando nos estaba explicando que también en cuanto a los líderes que murmuran contra los líderes. Bueno, lo mismo que hicieron con Moisés.
A ver, alguien que la pueda apoyar o pueda complementar la respuesta. Dice Soraya, porque contradice la voluntad de Dios hacia los hijos fieles y hace que Dios actúe en su defensa. Exacto. Bueno, Amén. confirmemos o corroboremos aquí. Dice, cuando las personas murmuran contra los líderes, contradicen la voluntad de Dios. Los que murmuran están diciendo que Dios se equivocó. La murmuración contra los hijos fieles de Dios hace que Él actúe en su defensa. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bien. Por eso, hermana Elsa, Dios aborrece a los que murmuran, porque están, Así es. alegan o quieren dar a entender que Dios se equivocó y Dios sale en su defensa. Bien. Amén. Queda el último número, que se lo gana la hermana Carmen, el número 8. Dice, ¿en qué coinciden David y Santiago para vencer la murmuración? Pastor, ahí le dejó Víctor por el chat una pregunta, si la puede leer y luego que la hermana aquí responda para que finalicemos el reto bíblico, pueda responderle allí a él. ¿En qué coinciden David y Santiago para vencer la murmuración? David, Está buena la pregunta. o sea, David no, cuando murmuraron contra él, él no tomó ninguna represalia directa o venganza, sino que le dejó esto al Señor, a Dios, porque pues Dios conocía mejor su corazón y le iba a defender de lo que estaba sucediendo contra él, que de hecho fue ahí, sí, que fue contra Simeí. Sí. Muy bien, entonces. Ajá. Bien. Y en Santiago, dice, o sea que ay, hermano, se me fue. Es decir, que sí, creo que es allí. ¿Cómo vamos a murmurar por lo que es hechura de Dios, no? O sea, no podemos murmurar. Ay, no recuerdo, hermano, bien. Muy bien, aunque ya Pero, por ahí va la idea, sí. o sea, era de lo que ha hecho el Señor o lo que Dios ha hecho. ¿Cómo no vamos a atrever o cómo se va a atrever al hombre a murmurar contra la hechura de él? Es que no recuerdo bien ahorita el pasaje, pero es algo referente a eso. Bien, no se preocupe que aquí estamos para aprender. Ok, dice Santiago, ilustraciones para vencer la murmuración, ¿sí? Y Santiago 3:3, como usted decía, que David no tomó represalia en contra de él, sino que se contuvo. Leemos aquí en 3:3, dice aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo el cuerpo. El pequeño timón de los grandes barcos. 3:4 dice, mira también las naves que aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas y con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dios enseña acá que cosas tan pequeñas pueden gobernar, controlar a grandes animales y naves. De esta manera podemos gobernar nuestra lengua para que nos vaya bien. Sigamos el ejemplo de David y pongamos freno a nuestra boca para no murmurar. Salmo 139:1 dice, yo dije,
Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Salmo 141:3. Y Primera de Pedro, versículos 10, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Bien, ahí está el versículo clave o el versículo del ejemplo de David, Salmo 139:1. Dice, guardaré mi boca con freno, como la ilustración que hace Santiago en el capítulo 3, versículo 3. ¿Sí? Muy bien. Con esto finalizamos el reto bíblico de hoy sobre un tema que es latente en todos nosotros, en todas las iglesias, que bueno, con la ayuda de Dios podremos ir venciendo este gigante de la tentación. Nos llevamos herramientas para combatirlas y para frenar este gigante. Muy bien, ya dejé de compartir, ¿verdad? Es que la presentación de PowerPoint es diferente. Nos podemos reunir con favor de Dios el lunes a las 7:30 de la noche para seguir con el estudio de la carta a los Hebreos. Amén. Amén. Dios les bendiga y los guarde. Despídenos en Amén. oración por hermano Luis. Ok, está bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por la enseñanza que nos trae, Señor, el día de hoy, por medio de tu siervo, de Pastor Francisco. Gracias por enseñarnos sobre la murmuración y que esta a ti te disgusta, tú la aborreces y que desencadena grandes males, Señor, sobre nuestras vidas. Tan fácil de caer en ella, es tan fácil de hacer encender un bosque, como las ilustraciones de Santiago, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, en ese dominio propio que nos has dado, controlar, Señor, nuestra boca, controlar nuestra lengua y con esto controlar todo nuestro cuerpo. Ayúdanos a ser perfectos, maduros, Señor, para poder vivir de una forma agradable a ti, no dañando con nuestra boca ni la obra de tus manos, ni la vida de nuestros hermanos, ni la de ningún líder, ni la de ningún hermano, aunque no sea líder ni nada en nuestra iglesia, sino que seamos, Señor, sean nuestras palabras agradables a los oídos, Señor, de los que nos escuchan, que sean para edificación, que sean para lo bueno, Señor, para tu obra. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por esta enseñanza. Pido que la traigas a memoria, a nuestra mente y guárdala, Señor, y ayúdanos a recordarla siempre, ¿sí? Para que la tengamos presente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Luke. Dios te bendiga, hermano Luke. Muchas gracias. Amén, amén. Dios les guarde, que descansen y que terminen de pasar un feliz fin de semana con la fortaleza del Señor. Amén. Dios les bendiga. Feliz cumpleaños al hermano Víctor, que tuve cumpleaños ayer. Sí. Que el bien y la misericordia de Dios te sigan todos los días de tu vida, hermano Víctor. Como dice el Salmo 23, verso 6. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, te ayude en todo. Amén. Feliz cumpleaños, bro. Yo iba a ir ayer a la fiesta, pero me compliqué. Dios nos guardó torta, ¿no? Espero que me haya guardado, espero. Vamos a ver. Amén. Chao. Amén.